buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a un evento más de los Jueves para la Igualdad, organizado por la Comisión Interna de Igualdad de Género del Plantel Vallejo, que dentro del marco de conmemoración del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, ha realizado varios eventos para esto, ¿sí? El día de hoy estamos muy contentos. Está con nosotros la doctora Daniela Villegas. Muchas gracias, doctora. Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Antes de darle la palabra a la doctora Villegas, quisiera leer alguna breve semblanza de su trayectoria. La doctora Villegas estudió la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, donde también cursó la maestría en Estudios de la Mujer. Posteriormente, se graduó del doctorado en el Departamento de Género y Estudios Culturales de la Universidad de Sydney en Australia, con la tesis Vivas nos queremos, Feminist Activist in Hip Hop Culture in Mexico, Batallones Femeninos and Marea Advertencia Lírica. En su tesis doctoral, exploró los activismos feministas de Marea Advertencia Lírica y del colectivo Batallones Femeninos, dentro de la cultura del hip hop, para lo cual utilizó la etnografía feminista y el marco de los estudios culturales y la teoría feminista desde Latinoamérica. Se ha desempeñado como periodista en diversos medios nacionales y ha participado con la columna Género en la Mira en CFRU-FM, en la frecuencia 93.3 FM de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, y la revista cultural Deleteria. Actualmente investiga los activismos feministas y de mujeres jóvenes de y desde la periferia de la zona metropolitana de la Ciudad de México, en el contexto de violencia feminicida en el Estado de México. Le interesa explorar la construcción de una identidad feminista desde la periferia metropolitana a través de prácticas culturales de mujeres que se apropian e intervienen en el espacio público periférico. De igual manera, le interesa el estudio sobre niñas, lo cual le ha llevado a explorar la categoría girlhood, tanto su uso en Occidente como en Latinoamérica, al ser representante estudiantil del International Girls Studies Association, IGSA. Así pues, sin más preámbulo, cedo la palabra a la doctora Daniela Villegas con la ponencia 8 de marzo, Mujeres Jóvenes Reapostando por la Autonomía. Gracias, doctora. Le cedo la palabra. Hola, muy buenos días a todas, a todos quienes están conectados en Facebook, a la licenciada Rebeca Ángeles, muchas gracias por la invitación, al CCH y a toda la red UNAM. Y pues a todas las personas que se irán conectando conforme pase la presentación del día de hoy. Pues voy a iniciar la presentación que durará aproximadamente entre 20 y 30 minutos y posterior a ello, pues estaremos abiertos a una conversación entre las personas que quisieran compartir algunas ideas o pensamientos después de la presentación y también de toda esta semana, de lo que se vivió el 8 de marzo en la Ciudad de México, en México, y también, bueno, el 9 de marzo, que fue el paro nacional. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Bien, pues me gustaría iniciar esta presentación hablando precisamente de lo que sucedió este pasado 8 de marzo de 2021 en el corazón del país, en la Ciudad de México. La ponencia yo la titulo Las mujeres jóvenes reapostando por la autonomía, ya que considero que en la actualidad las jóvenes que están participando de forma activa desde distintos frentes están yendo a las raíces del feminismo que estaba totalmente conformado por mujeres que buscaban desde un marco de la autonomía, la participación de varios sectores de la población por los derechos de las mujeres. Es por ello que titulé de esta manera mi ponencia. Lo que vemos aquí es las vallas que se dispusieron fuera de Palacio Nacional, que posteriormente, la noche anterior al 8 de marzo, fueron decoradas y se utilizó como un lienzo en el que se pusieron los nombres de diversas víctimas de feminicidio en el país. Este lienzo estuvo prácticamente todo el día 8 de marzo, ya más tarde, después de varias movilizaciones,
pues fue tirado. Pero en la mañana del 8 de marzo, si es que tuvieron la oportunidad de ir al Zócalo o de ver fotografías a través de las redes sociales, se encontraba ahí. Así que me gustaría iniciar la presentación dando una serie de ejes de cómo voy a dialogar con ustedes. En principio, me gustaría dar una serie de reflexiones con respecto al 8 de marzo, posteriormente orígenes y contextos, y posteriormente, ligado a estos contextos, cómo es que podríamos llamar al feminismo mexicano y caracterizarlo en distintas etapas, entre el histórico, el de corte popular, el civil vinculado a las ONGs, a las instituciones, y el indígena. Eso estoy siguiendo la caracterización que hizo Gisela Espinosa en su libro de Las 4 corrientes del feminismo mexicano, que me parece muy importante al momento de nosotros enfocarnos a cómo es que se ha desarrollado los feminismos en México y dónde estamos ahora mismo. Por último, iré al tema de las autonomías. Entonces, más o menos esta es la forma en que voy a ir abordando los temas. Aquí yo elegí una imagen en donde hay una mujer joven que está escribiendo los nombres de algunas víctimas de feminicidio en el lienzo que se puso afuera de Palacio Nacional. Me parece muy importante, no solo porque es una representación tangible y que da voz y da un espacio a todas aquellas víctimas de feminicidio, sino que también las mujeres jóvenes están tomando el espacio público y lo están tomando desde, no solamente desde las marchas, sino también desde la creación cultural, desde sus agencias culturales. Bien. Me gustaría dar así una generalidad de cómo es que se instituye el 8 de marzo y desde dónde viene esta fecha. Por supuesto, esto hay que instaurarlo dentro del contexto internacional. En los distintos países dentro de la angloesfera empezó a darse todas las repercusiones de la revolución industrial. Esta revolución industrial que en países europeos, en Estados Unidos, se dio de forma muy enfática y generó una serie de grupos y asociaciones que buscaban la mejoría de sus condiciones laborales. Entre ellas, principalmente las mujeres, muchas de ellas mujeres migrantes y mujeres de clase trabajadora, por lo cual también inició el Día de la Mujer como el Día de la Mujer Trabajadora. Aquí yo incluyo una imagen que es del incendio en la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York, como parte del origen del Día Internacional de la Mujer. Estas fechas son variadas, en algunos momentos se toman algunas movilizaciones en Rusia, otras se toman movilizaciones en Estados Unidos, pero lo que tienen en común es que son mujeres de clase trabajadora, principalmente trabajando en el sector de la costura y en las muy malas condiciones laborales que existían para ellas. Aquí me gustó incluir una de las frases que una mujer joven trabajadora dice: soy una chica trabajadora, una de aquellas que está en las marchas, en las huelgas contra todas esas terribles condiciones. Estoy cansada de escuchar a aquellos que toman la palabra y que hablan en general de nuestras condiciones. Y entonces ese es el momento en que nosotras vamos a hablar de nuestras vidas, ¿no? Otros van a hablar de nuestras condiciones. El contexto, entonces, dentro del siglo XX del movimiento de mujeres se ve dos elementos principales: la lucha por las mejoras laborales de las mujeres trabajadoras de clase social baja y también de las mujeres migrantes. Otro es la lucha por el sufragio de las mujeres. Entonces, esto es el contexto en el que se genera el Día Internacional de la Mujer. Y cómo es que también es cuando está la política liberal, que posteriormente se convertirá en la política neoliberal. Entonces, este es el contexto. Me parece importante conocer los contextos para así situar cómo es que se van generando los desarrollos del Día Internacional de la Mujer. En el contexto mexicano, en los mismos años, al principio del siglo XX,
tenemos a Hermila Galindo. Aquí tenemos una imagen de ella, quien es considerada una pionera en el feminismo mexicano. En 1916 se organiza el primer Congreso Feminista de Yucatán y aparece, aquí podemos ver en el diario oficial. En este también se busca el sufragio femenino. Sin embargo, van a pasar varios años hasta que las mujeres mexicanas puedan acceder a ello. Pero ya se empieza a observar que en pleno tiempo de la Revolución Mexicana, distintas mujeres, en este caso vinculadas con la clase alta, mujeres que tuvieron acceso a niveles educativos, empiezan a empujar para que las mujeres tengan acceso a diversos derechos para ellas. Entonces, esto se vincula también con el escenario internacional de la búsqueda de derechos de las mujeres que trabajan en los espacios de las fábricas y también del sufragio femenino. Entonces, son como los dos principales contextos. Ya posteriormente, en la segunda ola del feminismo, que es en la que nosotras y nosotros hemos llegado a conocer más, que se genera entre la década de los 1960s y 80s, pero primordialmente en 60s y 70s, la principal frase que va a estar ahí ante todo será: lo personal es político. ¿Cómo es que nuestras experiencias personales de la vida cotidiana nos marcan y eso nos politiza? Y eso es lo que las mujeres van a salir a las calles alrededor del mundo, pero principalmente en Estados Unidos, en Europa, pero también en México. Y lo que se va a buscar es lucha por los derechos sexuales y reproductivos, la lucha contra la violencia doméstica y una equidad en la paga. Esto va a estar inscrito dentro de un contexto internacional particular, ya que estamos en el estado de bienestar en la posguerra, claro, en los países europeos, el movimiento contra la guerra en Vietnam, los movimientos lésbico y homosexual empiezan ahí a estar en el espacio público, los movimientos por los derechos de los chicanos en Estados Unidos y también las mujeres de color, las mujeres del llamado tercer mundo, que se ubican como aquellas mujeres que son de extractos migrantes en el espacio anglo. Entonces, este es el contexto en el que se generan una serie de movilizaciones de mujeres, todas ellas contextualizadas en la situación de los 60s, la lucha contra el capitalismo y la búsqueda también por diferentes formas de expresión que habían estado soslayadas. Entonces, este es otro momento en el que se empiezan a dar unas movilizaciones de mujeres muy, muy importante. En el caso de México, es cuando se podría, siguiendo a Gisela Espinosa, caracterizar el feminismo histórico mexicano. Este toma un momento muy importante, que es el de año 1968, que todas y todos conocemos, que es un momento fundamental en el que las mujeres y hombres se involucran en los movimientos estudiantiles y se genera una relación muy importante con la generación de ideas cercanas al socialismo, la lucha contra el capitalismo, en este contexto muy particular y también de violencia por parte del Estado hacia la juventud. Las mujeres primordialmente que tuvieron acceso a la educación superior, mujeres que también habían tenido la oportunidad de viajar al extranjero y habían sido empapadas por los movimientos internacionales, empiezan a tomar los espacios públicos, exigiendo primordialmente lucha por maternidad voluntaria, el apoyo a mujeres víctimas de violencias varias, violencia sexual, violencia doméstica, también y primordialmente la despenalización del aborto. Aquí podemos ver que la lucha que ha rendido frutos, sobre todo en la Ciudad de México en relación al aborto, empezó desde esos años. Empezó con las mujeres consideradas del feminismo histórico o neofeminismo. Neofeminismo debido a que el feminismo primero se ha considerado el de Hermila Galindo, el de inicios del siglo XX, y el de los 60s, caracterizado por estas mujeres, es el del neofeminismo. Aquí me interesó poner del lado derecho una imagen de una revista muy famosa, La Revuelta, fundada por diversas mujeres mexicanas feministas, entre ellas Eli Bartra,
en donde ellas iniciaron el periodismo feminista con fanzines, con diversas formas de denunciar las violencias hacia las mujeres, pero también desde lo cultural, desde la cultura visual, desde distintas prácticas culturales. Entonces, esto se ve involucrado en todo el escenario internacional. Este feminismo histórico que toma al 68 también como un momento decisivo. Es un momento en el que el mundo está viviendo muchísimos cambios y va a impactar en la vida de las mujeres y cómo ellas van a buscar tomar sus derechos y ya no esperar a que el Estado se los dé, sino ellas tomar las calles y buscarlos. Volviendo ya al escenario internacional, en la llamada tercera ola del feminismo en los espacios occidentales, que sería considerado de los 80s a los 90s, es un momento en el que el contexto histórico es de un nuevo orden que podría ser considerado postsocialista. Ya está en esa década, se cae el muro de Berlín, la Guerra Fría está entrando a su final, y cómo esto va a impactar en la sociedad y cómo también se ve la entrada del neoliberalismo en toda su expresión. A la par hay un desafío a la categoría universal de mujer, ya que no hay una sola mujer, sino hay muchas formas de ser mujeres, y entonces hay una exploración de las mujeres de color, las mujeres indígenas, las mujeres de los espacios rurales, las mujeres migrantes. Ya no es este monolito de la mujer de clase media, anglo, blanca, protestante. Se empieza a ver una crítica y se ve la multiplicidad en el espacio de lo político. También en estos años 80 las mujeres jóvenes van a haber ya nacido con distintos tipos de privilegios en ciertas partes del mundo, como poder tener acceso a la educación, como poder tener acceso al voto. Entonces, muchas mujeres que empiezan a involucrarse con el feminismo ya han sido receptoras de las muchas luchas de sus antecesoras. En esta particular década es muy importante enfocarnos a qué sucede aquí en México, pero sobre todo, qué sucede a nivel latinoamericano. Es aquí cuando los conceptos de autonomía y también de institucionalización hacen su aparición de forma muy importante. ¿Por qué? Pues porque en la década de los 60, de los 70, las mujeres se habían organizado de manera informal, no estaban con categorizaciones o bajo estructuras institucionales. Era una forma muy espontánea, muy siguiendo las fórmulas de los movimientos sociales, socialistas, claro que dejando a un lado las estructuras patriarcales de esos otros movimientos, pero en un sentido más espontáneo. Pero ya es posterior a 1975, que fue en 1975 el Año Internacional de la Mujer, y se celebró aquí por primera vez en México, que la ONU, Naciones Unidas, empieza a institucionalizar los feminismos. Digo los feminismos porque no existe un solo feminismo, existe una multiplicidad de ellos y por lo tanto diversas formas de expresión. En 1975, cuando Naciones Unidas construye de forma oficial este Año Internacional de la Mujer, empiezan a generarse diferentes financiamientos por parte de espacios gubernamentales para distintas organizaciones de mujeres. Pero eso, ¿de qué manera va a impactar? Pues va a impactar de manera muy fuerte, porque de venir siendo grupos autónomos, más espontáneos, va a empezar a haber una cierta organización que va a llevar a lo que es llamado la ONGización del feminismo, cuando es cooptado por los organismos internacionales, que por un lado permite que entre financiamiento, pero a la vez se coopta el discurso feminista. Y ese es un riesgo, y ese es un momento muy, muy importante para los movimientos feministas, primordialmente en América Latina. Porque en esos momentos, en los 80s, se estaba desarrollando en lo que es en México primordialmente el movimiento urbano popular, que buscaba mejores condiciones de vida. Las mujeres y hombres de clase trabajadora
empezaron a ser empujados de los espacios del centro de la urbe hacia las periferias, y donde no existían las condiciones de infraestructura para habitarse. Entonces empezaron a organizarse en los movimientos urbanos populares en la década de los 80 para buscar mejores condiciones de vida en las periferias o en los espacios de colonias trabajadoras, de colonias populares. En esos momentos es cuando el feminismo también se empieza a institucionalizar. De venir de ser autónomo, empieza la institucionalización. A la par es cuando surge, siguiendo a Gisela Espinosa, el movimiento del feminismo popular. El feminismo popular se construye a partir de los movimientos de mujeres, estos movimientos de mujeres que forman parte a su vez del movimiento urbano popular extendido. Entonces, en los 80s en México y en Latinoamérica es un momento muy importante en que mujeres que no necesariamente tenían estudios universitarios o que habían podido viajar al exterior para verse empapadas por los movimientos feministas, empiezan a partir de su propia experiencia de la vida cotidiana, de buscar comedores del barrio, para buscar mejoras en sus salarios, para buscar mejoras para las mujeres amas de casa, para sus hijos, se empiezan a involucrar en los movimientos sociales y se hacen llamar movimientos de mujeres. Estos movimientos de mujeres son muy importantes porque permiten que mujeres que no necesariamente estaban involucradas con los discursos feministas empiecen a estarlo. Aunque si bien los movimientos de las mujeres de espacios populares van a ser muy distintos, pues no necesariamente buscan romper con las estructuras patriarcales, sino más bien ser más pragmáticas, buscar lo necesario, lo inmediato. Eso en un cierto momento hace cierta ruptura con el feminismo histórico, porque las mujeres de los feminismos históricos de los 60 buscaban una completa ruptura con los sistemas más, digamos, convencionales, tradicionales, mientras que las mujeres todavía de los espacios populares no estaban tras esa lucha, sino lo primero era tener infraestructura, tener espacio para sus hijos, para educación, para ellas tener acceso al agua. Entonces tenían necesidades más inmediatas. A mí me gustaría enseñarles en este momento, en este libro de Rodney Enciso, que se llama Ni santas, ni putas, solo mujeres. Es un libro que muestra fotografías primordialmente desde los años 80 que ella tomó del movimiento feminista. Y aquí podemos ver en esta imagen el sexto encuentro de mujeres de barrios. Y me parece muy importante ver, es el año 1991, y cómo es que ellas ya se empiezan a involucrar con distintas movilizaciones de mujeres, y esto hace un parteaguas en el feminismo mexicano. Es el feminismo popular, y es un feminismo que particularmente yo considero es uno fundamental y que actualmente se está retomando desde diversas líneas a partir de las mujeres que viven en las periferias. Entonces, este es un momento muy importante, pero a la vez, como bien señalaba anteriormente, es el momento de la ONGización, es la entrada también de la política formal dentro de los feminismos. Los partidos políticos se empiezan a ver involucrados a partir de las agendas que vienen desde Naciones Unidas. Y con esto que sabemos muy bien, las cuotas de género, el concepto de género empieza a ser muy utilizado, mientras que el del feminismo se va haciendo a un lado. Aquí pongo una imagen de Naciones Unidas cuando se celebra en 1975 el Año Internacional de la Mujer, y cómo es que estas instancias ya internacionales empiezan a verse involucradas. Si bien antes no, este es el momento. Finales de los 70s y es justo en los 80s con la completa ONGización. Aquí me gustaría leer un extracto de Sonia Álvarez, quien habla precisamente de esto que yo les menciono. Y lo dice de una forma muy adecuada, cuando dice: por un lado, las instituciones dominantes incorporaron elementos selectos de esa agenda, la agenda feminista,
en parte porque un número creciente de activistas feministas había dedicado sus energías organizativas a ese fin en el transcurso de la última década. Por otro lado, la creación misma de instituciones gubernamentales e intergubernamentales que se ocuparían de los asuntos de la mujer, la proliferación de la legislación dirigida a las mujeres y otras formas de institucionalización de la agenda de transformación feminista durante la década de 1980 generó una mayor demanda de instituciones extragubernamentales que podrían producir información especializada sobre el estatus de la mujer para ser incorporada más rápida y efectivamente al proceso de políticas públicas, algo que los grupos o colectivos feministas autónomos de antaño, guiados por la cultura feminista más informal, antijerárquica y funcionalmente indiferenciada, tan acertadamente resumida por Hellborn y Arruda, habrían sido difíciles de lograr. Y entonces ahí me parece importante esta cita porque Álvarez señala cómo fue este proceso extendido en que las organizaciones no gubernamentales se empezaron a involucrar en el feminismo y cómo es que, pues como tenían una gran estructura y mayor financiamiento, pues podían llevar a cabo todas estas, digamos, demandas de mujeres en una forma más organizada, algo que el movimiento autónomo, pues por la falta de recursos económicos y también por ese mismo deseo de estar de una forma antijerárquica y más informal, le era más complicado llevar a cabo. Ese es el momento de los años 80 y de los años 90, el que se dio y que, bueno, en mi particular experiencia, yo que nací en los 80, fue ver durante mi crecimiento este discurso, ¿no? El discurso de género, no la palabra feminismo. Personalmente no la veía aparecer, era principalmente el concepto de género. Otro elemento importante es el feminismo que se vive a partir de la identidad indígena. Y este momento importante va a ser el de 1994, con el ZLN, con el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con la escritura de la ley de mujeres dentro del ZLN, va a ser otro momento muy clave. Si bien el 68 fue clave para el feminismo histórico mexicano y el 80 y el 88 con este movimiento político, con la apertura a diversidad de la izquierda mexicana en la política, también fue importante, y la creación de ONGs, sobre todo después del terremoto del 85, que hubo una erupción de muchas organizaciones sociales y no gubernamentales en los 80s, y fue importante la ONGización. También aquí en los 90s fue importante la irrupción del ZLN y también la firma del Tratado de Libre Comercio. Estas fechas son importantes porque son los contextos generales en los que los movimientos de mujeres variadas, feministas, se van a ver inscritos. En el caso de las mujeres indígenas del ZLN cuestionan dos elementos: el sexismo y opresión dentro y fuera de su propia cultura, de su propio grupo indígena, y también fuera, pero también la búsqueda por el reconocimiento de derechos, de sus tierras y de su cultura. Esto va a abrir a diversas formas de vivir los movimientos de mujeres, los movimientos feministas. No solamente van a ser del urbano, sino también en los espacios rurales, en los espacios indígenas. Y eso va a dar un nuevo cariz al feminismo y le va a dar una mayor apertura. Ya no solamente va a ser el feminismo de la segunda ola, sino ya va a haber muchos feminismos y ya no necesariamente se tendría que llamar de una ola o de tercera ola, sino que estamos fuera de esa institucionalización. Actualmente, primordialmente, después de los 2010, en el mundo entero se le haya tendido a llamar a la cuarta ola del feminismo. Este contexto es uno en el que las redes sociales han tomado un gran espacio, como Twitter, como Facebook, los blogs, se han convertido como nuevos campos de batalla, no solamente el espacio público, sino también los espacios digitales, donde también ha habido violencias y existen violencias en los espacios digitales. Y actualmente tenemos, por ejemplo, la ley Olimpia, ley que hace poco fue decretada y que también evidencia cómo es que a partir de violencias en el espacio digital deben de surgir leyes para atacar esas violencias hacia las mujeres en los espacios digitales.
En este momento, los feminismos van a estar abiertos a diversas expresiones de género, de identidad sexual, de etnia, de raza, de clase. Va a haber una diversidad aún mucho más fuerte de feminismos. La agenda política continúa por la despenalización del aborto, los derechos sexuales y reproductivos, la violencia sexual en espacios públicos, universitarios, laborales, en domésticos. Hay una demanda porque se termine este tipo de violencia, se haga denuncia y también se denuncia la cultura de la violencia sexual hacia las mujeres en los espacios públicos y también domésticos y en los espacios digitales. Eso a nivel internacional. A nivel latinoamericano y en caso mexicano, es primordialmente la lucha contra los feminicidios. La lucha contra los feminicidios que se viene gestando desde la década de los 90, al menos en México, pero que lamentablemente a partir de la mayor descomposición social generada con la llamada guerra contra las drogas en 2006, se empezaron a llevar a cabo mayores violencias hacia los cuerpos que están en mayor vulnerabilidad, que son niñas, mujeres y cuerpos feminizados. Son los cuerpos que empezaron a ser aún más violentados a partir de desapariciones forzadas, violencias sexuales, feminicidio en su forma más letal. Aquí podemos ver dos imágenes que son importantes, de las cuales estamos familiarizadas, lamentablemente, por los altos índices de violencia hacia las mujeres, el Ni Una Menos, la búsqueda por la despenalización del aborto en Latinoamérica, con nuestras compañeras en Argentina y en muchos otros espacios latinoamericanos, con las mexicanas que están no solamente el 8 de marzo saliendo a las calles, sino también en noviembre, en septiembre, luchando no solamente por los derechos de niñas y mujeres, sino por el derecho de todas y todas a vivir una vida con dignidad y en paz. Entonces, estos son los contextos en los que se inscriben las movilizaciones del 8 de marzo. Y entonces me gustaría volver a la primera imagen que yo les compartí, que fue esta, las víctimas de feminicidio, porque me gustó, lo que yo quería era hacer una cronología de a dónde hemos llegado ahorita, de cómo fue este transcurso, para poder llegar a esta imagen de las víctimas de feminicidio, de empezar con la lucha de las mujeres en México por el sufragio, de luchar por los derechos de las mujeres, para ser partícipes de la política formal, para también luchar contra las violencias, luchar por los derechos sexuales, reproductivos, por la lucha contra una maternidad deseada, contra todas las violencias reproductivas, y también primordialmente a partir de los 90 contra la violencia letal, como son los feminicidios. Y hemos vuelto a ver ahora en las calles que las mujeres jóvenes están regresando a la autonomía, no están vinculadas a ONGs necesariamente o partidos políticos en su total extensión, sino que salen a las calles con una búsqueda de dignidad, por una búsqueda de justicia, y esto es lo que podemos ver aquí. Es una búsqueda que es un hartazgo social y es un hartazgo, una lucha por los derechos básicos, por llevar una vida digna en un país que ha sido violentado en muchas formas y que estamos viendo los resultados de todas las distintas violencias históricas, coloniales, del neoliberalismo, y las víctimas principalmente son siempre mujeres, niñas y también los cuerpos feminizados. Entonces, pues a mí me gustaría mucho poder conocer algunas de sus opiniones sobre este 8 de marzo, si pudieron participar, cuáles son sus experiencias, lo que les deja y bueno, qué observan, qué es lo que viene, ¿no? Para mí es este sentido de hay un regreso a la autonomía, un rechazo hacia las estructuras institucionalizadas y una vuelta a esta forma más espontánea y no jerarquizada y más informal de los feminismos. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Wow, realmente estuvo muy interesante. Me gustó muchísimo todo lo que nos acabas de presentar.
sobre todo porque está ahorita, nos estás mostrando una imagen muy actual que tenemos ahorita muy presente y que la verdad es que sí nos hizo sentir, bueno, al menos a mí me hizo sentir, no sé, este, no sé qué sentí, tuve muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque el impacto de ese muro que en un principio habían dicho que, bueno, era para proteger el edificio, para no sé qué, pero realmente en lo que lo convirtieron, ¿sí? Que fue una protesta genial, a mí me encantó eso, o sea, qué impacto tuvo esta representación, ¿no? Y no nada más a nivel nacional, me parece, sino yo siento que esto fue a grandes niveles. Entonces, algo que me gusta mucho en todo lo que nos presentas es el contexto en México, nuestro contexto particular, ¿no? De nuestro país, porque sí, este es un movimiento que se ha dado en todos lados, pero cada uno tiene sus particularidades y entonces reconocerlo y conocer exactamente qué es lo que está pasando en nuestro país es pues es primordial, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando. Em, Tengo una pregunta aquí en el Facebook, si me permites comentártela. Sí, claro. Dice, doctora Villegas, este es de la profesora Majarba González, también de nuestro plantel Vallejo. Doctora Villegas, en su experiencia, ¿qué papel juega la violencia en las manifestaciones que se han realizado a últimas fechas, justamente como resultado del hartazgo social y de una exigencia por los derechos fundamentales? Muchas gracias por la compañera y su pregunta. Me parece una pregunta muy bien formulada y también muy necesaria. Me parece que, en principio, la violencia está demostrada en diversas maneras, ¿no? La violencia simbólica, las violencias letales, la misma violencia que todos y todas nosotras vivimos por la precariedad social en la que nos vemos inscritos y cómo es que eso violenta nuestra vida todos los días. Entonces, el contexto de las violencias, incluso esta situación del COVID-19 que no nos permite, pues, vincularnos socialmente como anteriormente, la pérdida muy triste de seres queridos que varios de nosotros o nosotras hemos tenido. Entonces, esos diversos tipos de violencias que estamos viviendo actualmente y políticas y económicas y luego la violencia que las mujeres están viviendo. Entonces, todo eso estamos viviendo todas y todos. Muchas compañeras han visto que sus familiares han fallecido lamentablemente por COVID-19 y otros tipos de violencias como desapariciones forzadas, diversos tipos de violencias que existen en este país. Y entonces me parece que cómo leer la violencia que se ha generado en estos espacios. Porque primero, bueno, ¿qué ha sido lo violento? La violencia generalmente es usada por el Estado porque el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia a través de su policía o a través de la Armada, ¿no? Son su forma legitimada de violencia. Y nosotros, como ciudadanos y como ciudadanos, ¿cuál es nuestra forma de defendernos ante ese tipo de violencias, ¿no? Pues es alzando la voz, tomando los espacios públicos, involucrándonos en los espacios de ciudadanización legal, en diversas formas participando políticamente a todos los niveles, no solamente el voto, sino también en diversas acciones de asambleas y esto mismo que todos estamos haciendo ahora, ¿no? Participando de nuestra sociedad en lo que las coyunturas actuales. Entonces, se ha criticado mucho la violencia que se ha dado en los espacios públicos contra espacios institucionalizados, las estatuas o los edificios institucionales. Ha habido varias críticas. Esto no es nuevo, ha empezado desde hace, me parece, las dos ocasiones anteriores han sucedido. Entonces, me parece que en principio, pues es muestra de que a falta de formas de expresar tu hartazgo, pues las personas sacan de forma espontánea este tipo de frustraciones y de indignación. Eso es parte humana, sacar en un momento, es la explosión.
Sin embargo, ¿qué pasa después de la explosión? Después de la explosión, pues hay que organizarnos, como se llega a decir, organizar la digna rabia. O sea, después de esa explosión hay que organizarnos, porque mi opinión personal en el tema de lo que sucedió este 8 de marzo, a mí me pareció muy bien cuando las mujeres tomaron estas vallas, le hicieron un lienzo, entonces se aprovechó este espacio pero posteriormente ya cuando era más tarde, 5 de la tarde, 6 me parece, del 8 de marzo, muchas personas involucradas en la marcha empezaron a tirar las vallas y destrozarlo. Hasta cierto punto entiendo la molestia, pero a la vez va en contra misma de esa manifestación cultural, de dar voz y un espacio visual a los nombres de las víctimas. Entonces ahí me conflictúa. Entiendo la rabia, pero hay que empezar a dialogar. Yo entiendo que en este país uno vive muy frustrado porque parece que es el país de no pasa nada, porque parece que uno denuncia y hace y aquello y luego no pasa nada y entonces uno se frustra y dice, bueno, vamos a destrozar todo. Y lo entiendo hasta cierto punto, pero al final del día vivimos en un espacio, en un territorio que se rige a partir de leyes y de instituciones, y nosotros como ciudadanos tenemos que presionar para que hagan su trabajo. Y entonces la forma en que podemos presionar es a partir de esto, ¿no? Hacer agencia cultural, como muchas de las compañeras lo hacen, y también como muchas otras, como la joven mujer que empujó la ley Olimpia, se logró a partir de un hecho muy personal, se generó algo colectivo, ¿no? Que no solamente ella lamentable ha vivido, muchas pueden vivirlo. Entonces, ¿cómo es? De esa rabia tiene que surgir algo organizado, ¿no? Y eso me parece que muchas lo están haciendo actualmente. Entonces, muchas veces la violencia desprestigia los movimientos, pero hay que comprenderlos en su contexto. O sea, somos muchos y muchas y tenemos muchas rabias de muchos niveles y creo que hay que organizarlas y creo que también hay que evidenciar las cosas positivas que se han dado, ¿no? También tenemos a varias mujeres actualmente en cabezas de instituciones y no porque seas mujer eso va a evidenciar que el trabajo va a ser mejor, pero sí es un avance, ¿no? Sí es un avance simbólico y es un avance que hay apertura al diálogo. Eso. Sí, exactamente, al menos ya se tiene esa apertura y esa otro punto de vista, ¿no? Ya se permite eso. Sí, sí, todo eso que mencionas ahorita es verdad. Hay muchas expresiones, hay muchas formas de expresar, ¿no? Este muro y en lo que estaba viendo yo de tu tesis, ¿no? Y lo que manejaste, la música, hay mucha música que maneja todos estos temas, ¿no? E incluso el tema que está ahorita, el que ya se hizo como himno de esto, de Quintana, se me fue el nombre de, ajá, entonces, hay muchas expresiones y sí, una de esas, pues, definitivamente es esta violencia que se ha visto, ¿no? Como dices, sí, de repente conflictúa, pero pues sí se entiende, ¿no? Bueno, se entiende qué es lo que está pasando. Em, Tenemos varios comentarios, yo también aquí en el chat, te pregunto, bueno, te comento algunos y ya nos haces tu retroalimentación, ¿ok? Guillermo Sada dice, es cierto, bueno, ya con lo que acabas de decir también creo que queda un poquito, pero él pregunta, ¿es cierto que una protesta o un movimiento no puede ser pacífico? Y bueno, Samantha Morales expresa, ¿no? Creo que es muy importante que que todas estemos unidas en esta lucha. Gracias. Personalmente yo fui a la marcha del año pasado y es impresionante. Te sientes segura por primera vez y para mí fue una hermosa experiencia. ¿Qué opina de los ataques de parte de policías durante la marcha que circulan en internet? Bien, pues gracias a las compañeras, al compañero que también compartió sobre las protestas pacífico, ¿no? Es que es muy interesante, ¿no? Porque cuando uno piensa en las revoluciones sociales, pues siempre son violentas, ¿no? Porque para quitar lo anterior, pues tiene que haber un cambio radical y los cambios radicales, primero no son inmediatos,
O sea, tomamos un proceso larguísimo, pero como lo es en la Revolución Francesa, en la Revolución, en la Revolución Mexicana, toda esta violencia que se generó, porque era toda esta frustración y había que cambiarlo de tajo, ¿no? Y entonces, sí, las protestas pueden ser o pacíficas o violentas, y depende del contexto, y yo no creo que una deslegitima a la otra, pero hay que tomar en cuenta cuándo y cómo se dieron. Vivimos en momentos diferentes a la Revolución Mexicana o a la Revolución Francesa. La forma en que nuestra economía, en nuestra política formal, en nuestras asociaciones, la vida misma se ha organizado es muy, muy diferente de esos tiempos. No estoy en contra de la manifestación violenta de la rabia, pero sí creo que hoy en día debemos de canalizarla de una manera más organizada, y eso es a través mucho de lo educativo. Yo pienso que debería haber un plan educativo desde nivel básico, en cuanto tenemos civismo y ética, esas clases que nos dan, pero que ahí deberían de informar a niños, niñas, sobre, a ver, si vives violencia y este teléfono o esto, o sea, dar información, dar conceptos, la gente necesita estar informada, y también de la mano que lo judicial haga bien su trabajo, ¿no? Que haga bien su trabajo, o sea, de la mano. Entonces, la gente estaría menos frustrada porque diría, bueno, pues sí veo que hay un castigo, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo lo que sucedió, vamos a ver cómo se desarrolla lo de Félix Salgado, ¿no? Entonces, o sea, ahí se va a ver. Otro caso es este hombre, el del PRI. Se me va el nombre de este hombre que está acusado de trata de personas. Entonces, ya se le han fincado responsabilidades ahora mismo. Entonces, pues eso es lo que se tiene que ver, ¿no? Que se tiene que ver que se lleven a cabo este tipo de denuncias y que se llegue a un término, ¿no? Eso es lo que la sociedad necesita justicia ya. Y eso, lamentablemente, por nuestros procesos legales que son tan complicados, y entonces lleva mucho tiempo. Yo pienso que se requeriría agilizar los procesos, agilizarlos y hacerlos de forma ética, y mayor capacitación a todos y todas. Cuando las mujeres hablan que el presidente rompe el pacto en relación a Félix Salgado Macedonio, yo pienso que sí, que lo rompa, pero que todos y todas lo rompamos con el patriarcado, porque ahí todas y todos, para bien o para mal, estamos involucrados en este sistema y hemos sido empapados por él, y de repente uno se cacha a sí mismo, ¿no? Diciendo, o así. Entonces, como que entonces que todos y todas nos involucremos en romperlo, ¿no? Me parece. Y eso va a llevar a protestas, yo no sé si pacíficas, pero por lo menos dentro del término legal, y que le dé seguridad a todos y todas las que vamos en la marcha, ¿no? Y sobre lo de los ataques de la policía, yo tuve la oportunidad de ir el 8, yo no me quedé hasta más tarde, pero lo poco que vi es que eran mujeres policías, creo las Ateneas se les llaman. Entonces las vi, y lo que vi es que hicieron más contención, vi que hubo más contención y encapsulamiento. Entonces esas fueron como las formas en que vi que sí me enteré de que hubo algún tipo de violencia policial, pero no podría tener una opinión de si yo lo vi, si lo he leído factualmente. Pero sí creo que si se cometió un delito contra alguna de las involucradas en la marcha, pues se debe de seguir los protocolos, ¿no? Llevar al policía a ver qué sucedió, y pues que cada quien tome su responsabilidad, ¿no? Y si el policía, pues que se le suspenda, desde mi punto de vista. Claro, claro, sí. Hiciste ahorita también algunos comentarios importantes sobre esa parte del plan educativo, ¿no? De enseñar desde jóvenes, desde niños, mostrar estas cosas, y siempre la educación siempre nos va a abrir otro panorama, ¿no? Y creo que siempre nos va a ayudar a que tengamos una sociedad mucho más, pues, educada y que realmente esté informada de lo que está pasando. Y otra cosa que mencionas, ese hartazgo de veras, ¿no? Ya tenemos muchas leyes, están haciendo muchas cosas, pero sí realmente necesitamos ver que ya se apliquen, o sea, que se actúen, ¿no? Eso que mencionabas de la ley Olimpia, pues realmente ya está la ley, se hicieron muchas cosas, qué bueno, pero ¿y
ya cuántas personas ya han sido aplicadas, ¿no? Bajo esa ley. O sea, sí necesitamos que realmente se vea, porque sí ya es un hartazgo el de esta sociedad que, que está buscando los medios de expresarse y de que la escuchen, ¿no? Entonces, y creo que esto es uno de ellos. Ok, tenemos muchos más comentarios, a ver si nos da tiempo de verlos todos, pero bueno, te leo de Vianney. Dice, realmente esto tuvo un impacto en la vida de muchas personas, porque no solo marcharon mujeres, sino también padres y niñas. Yo no tuve el placer de ir, pero fue mi tía y subieron fotos del movimiento, mientras por la televisión se veía violencia, y mi tía subió la foto diciendo que mostraran el contrapeso de la violencia que marca que hacen las feministas. Sí, eso es algo que sucede, perdón, me permito comentar aquí, en las noticias, y yo también lo estuve siguiendo, siempre te muestran esta parte violenta, ¿no? Yo dije, bueno, ¿y qué más? ¿Dónde están las demás expresiones? Sé que se juntaron ahí, que hicieron cantos, las flores y todo esto, ¿no? ¿Por qué siempre se empeñan en mostrar esa parte, violenta, ¿no? En la televisión. Bueno, Porque llama más la atención, ¿no? Y también desprestigia, ¿no? exacto, eso es un punto importante, ¿no? Desprestigia un movimiento que realmente, pues, es muy importante y necesario ya en esta actualidad, ¿verdad? Bien, es muy emotivo cómo las mujeres se han manifestado y van progresando cada vez, lo que probablemente ya en un futuro no muy lejano todo sea más pasajero para ellas. Montserrat González, también profesora de Vallejo, nos menciona, doctora Villegas, gracias por su ponencia, es impactante ver cómo las mujeres jóvenes están luchando por su autonomía. Nos comenta Majarba nuevamente, considero que la lucha por la autonomía tiene como referente ontológico necesario al enemigo, es decir, a las instituciones. Es evidente que el papel de estas instituciones en nuestro país ha sido no solo de indolencia, sino de ignorar por completo a las víctimas de violencia de género. El hartazgo ya ha rebasado el límite de las expresiones pacíficas y moralmente aceptables. Comparto con usted el análisis de que es necesario dialogar y que debemos presionar para que las instituciones hagan su trabajo. Gracias, doctora. ¿Qué es lo que Gracias. mencionabas? En redes sociales, el 8 y 9 de marzo, muchísimas mujeres narraron episodios de violencia que vivieron y es estremecedor leer el nivel de violencia con el que han vivido. Como profesora, ¿cómo acercarnos cuando alguna joven nos dice que fue víctima de violencia de género? Es decir, ¿cómo apoyarlas y sentir que la estamos invadiendo o obligando a acudir a alguna oficina? Yo pienso que es ahí cuando, por ejemplo, tengo la experiencia con ustedes, compañeros, Rebeca, y tus compañeras y compañeros que tuvimos la oportunidad de conversar en un curso, un seminario en el que pude participar impartiendo, que eso es lo que necesitamos, que las profesoras y los profesores se involucren a diversos niveles. Uno teórico, porque siempre es importante conocer los conceptos y eso nos permite estar más involucrados y saber de dónde viene todas estas conceptualizaciones que vemos en la tele o en los medios, saber lo teórico, saber dónde deben de acudir instancias, tener teléfonos, por ejemplo, si eres víctima de violencia sexual, ¿dónde? O si hay ONGs feministas, ¿dónde has? Los profesores y profesoras tenemos actualmente aún más compromiso y más responsabilidad y con nosotras mismas para nuestras propias familiares y también para nuestras alumnas y alumnos, ¿no? Tener más información, números de teléfono, correo electrónico, redes sociales, donde comunicarse, poder proveer de ello a los alumnos y alumnas, porque los profesores no pueden ser todólogos ni pueden saber todo, pero lo que sí pueden es dar información y que ellos y ellas acudan a esos espacios. También creo que yo veo que hay mucho compromiso de las profesoras y también de los profesores, pero primordialmente de las profesoras, porque ellas seguramente se ven muchas veces en esas jóvenes, en experiencias pasadas o algunas tal vez no tan pasadas, y entonces pues hay un mayor involucramiento. Yo pienso que las profesoras, justo esto, el interés, esta pregunta que formula la compañera, esto evidencia su compromiso, ¿no?
pero también el que estemos con más, no sé, más teléfonos, correos electrónicos, acude aquí, porque también no nos podemos involucrar al 100. Hay un nivel y hay otras instancias, ¿no? Donde deben de acudir. Sí, realmente, aunque uno muchas veces quiera ayudar demasiado, pues hay instancias adecuadas, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer nosotros, creo, es más bien conocer todas esas instancias para poder canalizar Sí, adecuadamente. Y entonces que se reciba realmente una ayuda, adecuada, ¿no? sí. Pues bueno, me parece que ya no tenemos más comentarios ni preguntas, doctora, en el Facebook. Y pues nada más comentarle, muchísimas gracias por esta ponencia, por esta plática. Muy interesante, de verdad, muy actual lo que está pasando. Y bueno, quedan todavía muchas cosas por hacer, por por ir avanzando y por ir luchando, ¿no? Para poder lograr todavía más, como mencionaba, realmente luchar, estas son palabras suyas, las tomé, luchar por la vida de las mujeres de una forma digna y por la búsqueda de la justicia. Eso me pareció muy, muy bonito. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron a esta ponencia. Gracias, profesoras, profesores, estudiantes que estuvieron con nosotros en el Facebook compartiendo eh, sus comentarios y algunas de sus preguntas. Por favor, están al pendiente hoy, que es jueves para la igualdad dentro del CCH Vallejo. Tenemos muchos otros eventos que también van a estar presentes aquí. Entonces, los invito a que estén al pendiente de esto y que, bueno, infórmense y muchísimas gracias por todo. Gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.